El autobús llegó a Guanajuato a las 4 de la tarde. Descendí lentamente, permitiendo que mis ojos se acostumbraran nuevamente a la luz del altiplano mexicano. Hacía 13 años que no visitaba esta ciudad. 13 años desde que mi padre había tomado la decisión que cambiaría todo para nuestra familia. 13 años desde que nos habíamos ido. Mi nombre es Carlos Mendoza, tengo 39 años. Vivo en la Ciudad de México, donde trabajo como auditor para una firma multinacional. Tengo un departamento en la colonia Polanco, una relación que terminó hace 2 años, y una vida que parecía completamente ordenada hasta hace una semana, cuando recibí una llamada de mi hermana. «Papá está enfermo», dijo Sofía sin preámbulos. «Los doctores dicen que es grave. Creo que necesitas venir». Sofía todavía vivía en Guanajuato. Nunca se fue. Siempre fue más conectada con nuestras raíces que yo, más dispuesta a aceptar la narrativa familiar que nuestro padre había construido años atrás. Pero cuando escuché su voz, temblando a través de la línea telefónica, supe que algo fundamental había cambiado, que el silencio que había rodeado nuestra partida de Guanajuato en 2011 finalmente estaba siendo quebrantado. La estación de autobuses olía exactamente como la recordaba. Combustible diésel, café quemado, el polvo particular de los viajes de larga distancia. Tomé mi maleta de ruedas, una que era demasiado moderna para este lugar, demasiado Ciudad de México. En 2011 llevábamos bolsos de tela desgastados y maletas con cerraduras de metal que se oxidaban fácilmente. Sofía estaba esperándome afuera de la estación, sentada en una banca de madera verde. Se veía más cansada de lo que recordaba. Tenía 42 años, 5 años mayor que yo, pero parecía haber vivido una década extra desde la última vez que nos vimos, hace apenas 6 meses en una reunión navideña incómoda en la capital. «Gracias por venir», dijo, abrazándome sin mucho entusiasmo. Nuestros abrazos nunca habían sido genuinamente cálidos, incluso de niños. Siempre hubo una distancia entre nosotros que ninguno de los dos supo cómo cerrar. «¿Cómo está?», pregunté mientras nos dirigíamos a su auto. Un Volkswagen Jetta desgastado que probablemente había visto días mejores. Débil, confundido a veces, pero coherente la mayoría del tiempo. Los doctores dicen que tiene 6 meses, tal vez menos. Guanajuato no había cambiado tanto como imaginé. O tal vez fui yo quien cambié tanto que la ciudad se veía diferente. Las calles empedradas seguían siendo tan estrechas como las recordaba. Los edificios coloniales seguían siendo del mismo color oro desgastado. Pero había más turistas, había más tiendas de artesanía, había más mundo exterior infiltrándose en este lugar que había parecido herméticamente sellado cuando era niño. Nuestro padre vivía en la casa donde crecimos. La casa de 2 pisos en la calle de La Paz, con la puerta azul que papá había pintado en 1995 con la intención de que durara una década. De alguna manera, había durado 26 años. La puerta seguía siendo azul, aunque la pintura estaba descascarándose en los bordes. Papá estaba en la sala, recostado en un sillón reclinable antiguo que había sido reupholstered un número indeterminado de veces. Se veía más pequeño de lo que recordaba. El cáncer lo estaba desmoronando desde el interior. «Carlos», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Pensé que no vendrías». «Aquí estoy», respondí acercándome para sostener su mano. Estaba fría, demasiado fría. «Necesito hablar contigo», dijo papá. «Sobre lo que sucedió en 2011, sobre por qué nos fuimos». Sofía se aclaró la garganta desde la puerta. Papá levantó su mano hacia ella, un gesto que significaba privacidad. «Dame una hora con tu hermano», dijo. Ella desapareció en la cocina. Podía escuchar el sonido del agua corriendo, de trastes siendo limpiados con más energía de la necesaria. Esto era incómodo para ella también. «He estado viviendo una mentira», comenzó papá. «He estado diciéndote a ti y a Sofía una versión de los hechos durante 13 años. Una versión que me parecía en ese momento que era la más piadosa. Pero ahora, cuando estoy llegando al final, ya no puedo vivir con esa mentira». Me senté en una silla cercana. Tenía la sensación de que esto iba a ser una conversación larga,
¡Qué mentira!, pregunté, aunque sentía que ya sabía la respuesta. La había sentido durante años, como una astilla bajo la piel que no podía extraer completamente. Sobre por qué dejamos Guanajuato. Nos dijiste que fue por una oportunidad de trabajo mejor en la Ciudad de México, que fue una decisión empresarial, una búsqueda de progreso. Pero eso no fue exactamente cierto. Mi padre respiró con dificultad. La enfermedad lo estaba consumiendo. Incluso hablar parecía requerir una concentración enorme. En 2010, yo era contador para una empresa de transportes aquí en Guanajuato. La empresa se llamaba Transportes Guanajuato del Centro. Era una operación mediana, con alrededor de 20 camiones de carga. El trabajo era estable, no ganaba mucho, pero era suficiente. Éramos una familia de clase media-baja, pero feliz. Sé todo esto, dije suavemente. Lo que no sé es qué cambió. Fue el nuevo dueño, continuó papá. En 2010, la empresa fue comprada por un hombre llamado Héctor Villanueva. Él era de Guadalajara, tenía dinero, tenía conexiones. Al principio, parecía que sería bueno para la empresa. Más inversión, mejores vehículos, mejor infraestructura. ¿Qué sucedió?, pregunté. Que la empresa no era realmente una empresa de transportes, respondió papá. Era un frente, una operación para lavar dinero. Dinero que provenía de actividades que no quiero describir, pero que puedo decir que eran criminales. Villanueva necesitaba que alguien que entendiera los números, alguien que supiera cómo hacer desaparecer dinero en registros contables, alguien como yo, lo ayudara a hacer que todo pareciera legal. El aire en la sala se hizo más denso. ¿Hiciste eso?, pregunté. No, dijo papá, mirándome directamente. Fue eso lo que hizo la diferencia. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, cuando comencé a ver que los números no tenían sentido, cuando comencé a hacer preguntas, Villanueva me llamó a una reunión. ¿Qué sucedió en esa reunión? Me explicó que tenía dos opciones. La primera era cooperar, usar mis habilidades para ayudarlo a mantener la operación funcionando sin que levantara sospechas. A cambio, recibiría un salario muy generoso y la promesa de que mi familia estaría protegida. La segunda opción era... Bueno, no había realmente una segunda opción. Villanueva fue muy claro sobre eso. Mi padre hizo una pausa para beber agua. ¿Rechazaste?, pregunté, aunque algo en su tono sugería que la respuesta era más complicada. Rechacé, confirmó papá. Le dije que no podía participar en nada criminal, que tenía una familia que depender de mí, que preferiría perder el trabajo. Fue probablemente la decisión más valiente y más estúpida que he tomado en mi vida. ¿Qué pasó después? Nada, inicialmente. Villanueva simplemente sonrió y me dijo que pensara en ello, que tenía una semana para cambiar de idea. Yo creí que era un farol, creí que podrían simplemente despedirme y eso sería el fin de la historia. Pero no fue así, dije adivinando. No fue así, confirmó papá. Una semana después fui a trabajar y encontré una nota en mi escritorio. Solo decía, tu familia es hermosa, especialmente Sofía. Qué lástima sería si algo le sucediera en su camino a la escuela. Sofía tenía 14 años en ese momento, Carlos. Iba caminando sola a la escuela cada mañana. Sentí una frialdad recorriendo mi espalda. ¿Amenazaron a Sofía?, pregunté. Amenazaron a los dos, respondió papá. Hubo un segundo incidente. Yo estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de tu madre. Estaba aterrada. Dijo que un hombre había venido a la casa. Había preguntado por nosotros. Había sido cortés, pero la intención era clara. ¿Qué hiciste? Fui a casa. Encontré a tu madre temblando en la sala. Llamé a Sofía desde la escuela. Te saqué de la escuela a ti también. Y esa noche le dije a tu madre que nos íbamos. Que al día siguiente empezaríamos a hacer maletas. ¿Papá simplemente decidió dejar todo?, pregunté. ¿Sin llamar a la policía? Llamé a la policía, respondió papá. El policía que respondió escuchó mi historia, escribió algunos números en un cuaderno, y luego me dijo, señor Mendoza, usted sabe con quién está tratando. Villanueva tiene conexiones hasta en la procuraduría local. Si usted reporta esto, habrá represalias. Mi consejo, si quiere que su familia viva, es que se vaya. La sala quedó en silencio.
Podía escuchar a Sofía en la cocina, fingiendo no escuchar. Así que nos fuimos, continuó papá. Tu madre contactó a un amigo que vivía en la Ciudad de México. Él nos permitió quedarnos con él mientras encontrábamos un departamento. Yo conseguí un trabajo en una firma de auditoría. No ganaba lo que ganaba aquí, pero ganaba suficiente. Y lo más importante, Villanueva no sabía dónde estábamos. ¿Por qué no nos dijiste la verdad?, pregunté. ¿Por qué la mentira sobre una oportunidad de trabajo? Porque eras un niño, respondió papá. Tenías 26 años, pero eras un niño emocional. Sofía también lo era. Creí que si os decía la verdad viviríais con miedo, que pasaríais vuestras vidas mirando por encima de vuestros hombros. Así que inventé una narrativa diferente. Una que hacía que la decisión pareciera racional, empresarial, lógica. ¿Viviste los últimos 13 años con miedo?, pregunté. No constantemente, respondió papá. Pero sí, viví con miedo, especialmente en los primeros años. Revisaba las noticias constantemente para ver si Villanueva había sido arrestado. Verificaba si había gente buscándome. Dormía mal. Tu madre también. ¿Villanueva?, pregunté. ¿Qué sucedió con él? Fue arrestado hace 8 años, respondió papá. Los federales finalmente lo atraparon. Estaba operando en 5 estados. Lavaba dinero a través de más de 20 empresas diferentes. Cuando lo arrestaron, muchas de esas operaciones colapsaron. ¿Y la empresa de transportes? Fue incautada, investigada. Resultó que trabajaban principalmente para carteles de tráfico de drogas. Villanueva era un operador de dinero importante. Ahora está cumpliendo una condena de 25 años en una penitenciaria federal. Mi padre se recostó hacia atrás en su sillón reclinable, como si contar la historia lo hubiera drenado completamente. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, pregunté. Porque estoy muriendo, respondió papá simplemente, y porque no puedo dejar este mundo sabiendo que te dije una mentira fundamental sobre mi carácter, sobre quién soy como hombre. Quería que supieras que me enfrenté a un hombre peligroso, que elegí la integridad sobre la comodidad, que protegí a mi familia no manteniéndola en la ignorancia, sino llevándola a la seguridad. ¿Sofía sabe?, pregunté. Sofía supo hace 2 años, respondió papá, cuando tu madre enfermó. Fue entonces cuando decidí que al menos uno de ustedes debería saber la verdad completa. Sofía se la tomó mejor que tú, probablemente, porque ella siempre estuvo dispuesta a aceptar que el mundo es más complicado de lo que parece en los libros de texto. Salí de la casa después de esa conversación. No podía estar en la misma habitación que papá. No podía procesar las implicaciones emocionales de lo que acababa de escuchar. Caminé por las calles de Guanajuato, permitiendo que mis pies me guiaran a través de la geografía de mi infancia. Pasé por la escuela donde había aprendido a leer. Pasé por el mercado donde mi madre me llevaba cuando tenía 5 años para comprar fruta. Pasé por la iglesia donde había sido confirmado a los 13 años. Guanajuato seguía siendo hermoso. Las montañas seguían siendo del mismo color oro y púrpura al atardecer. La ciudad seguía siendo un lugar de magia y misterio, pero ahora sabía que debajo de esa belleza había crimen, había miedo. Había gente siendo amenazada para mantener en funcionamiento operaciones ilegales. Pasé la noche en un hotel cerca del centro. No podía quedarme en la casa. No podía estar cerca de papá mientras procesaba esto. A la mañana siguiente, regresé. Sofía estaba preparando desayuno. Papá estaba en la sala, durmiendo. Nos sentamos en la cocina, y ella me contó su versión de la historia. Fue aterrador cuando descubrí la verdad, admitió Sofía, sirviéndome café. Pero también fue liberador de una forma extraña. Significa que papá fue valiente. Significa que nos protegió de verdad, no solo física, sino emocionalmente también, al no hacernos llevar el peso de esa realidad todos estos años. ¿Crees que debería habernos dicho?, pregunté. No sé, respondió Sofía. Somos adultos ahora. Tal vez entonces la verdad habría sido demasiado. Pero ahora,
Ahora que papá se está muriendo, creo que tiene derecho a que lo recordemos como lo que realmente fue. Un hombre que hizo lo correcto cuando fue difícil hacerlo. Pasé los siguientes 3 días en Guanajuato. Pasé tiempo con papá. Le hice preguntas. Escuché historias que había estado guardando durante 13 años. Y lentamente, comenzó a cristalizar en mi mente una comprensión diferente de quién era mi padre, y por extensión, quién era yo. Antes de regresar a la Ciudad de México, fui a la oficina del periódico local de Guanajuato. Pasé horas en su archivo, buscando registros de la operación de Villanueva, la investigación federal, el arresto. Encontré artículos, encontré nombres, encontré una confirmación tangible de que la historia que mi padre me había contado no era un fantasma psicológico, sino un evento que realmente había ocurrido. El titular de un artículo del año 2015 decía: Operación Federal desmantelaría red criminal de lavado de dinero en 5 estados. Villanueva estaba ahí, citado, fotografiado, confirmado. Mi padre había dicho la verdad. Regresé a la Ciudad de México con más dudas de las que había llegado a Guanajuato. Mi trabajo se convirtió en una distracción necesaria. Pasaba 8 horas al día analizando números para empresas multinacionales, buscando inconsistencias, verificando que todo estuviera en orden. La ironía no se me escapaba. Mi padre había rechazado hacer exactamente eso para un hombre peligroso, y ahora yo lo hacía para el mundo corporativo, aunque en este caso de manera legal. Pero por las noches, después de volver a mi departamento en Polanco, me encontraba investigando. Primero fueron búsquedas simples en Google. Héctor Villanueva criminal. Operación Federal Guanajuato 2015. Luego fue más profundo. Accedí a bases de datos de registros judiciales. Encontré documentos. Encontré detalles que mi padre no había mencionado. Villanueva no solo había operado la empresa de transportes. Había operado 23 empresas diferentes en 5 estados. Todas eran frentes. Todas estaban siendo utilizadas para lavar dinero de operaciones de tráfico de drogas. La cantidad total que había movido a través de estas operaciones era de aproximadamente 600 millones de pesos durante un período de 10 años. Mi padre había sido contable en una operación que movía millones de pesos ilegales cada mes, y había rechazado participar. 3 semanas después de mi regreso a la capital, recibí una llamada de Sofía. Papá está peor, dijo sin preámbulos. Los doctores dicen que quedan semanas, no meses. Creo que deberías volver. Tomé el siguiente autobús a Guanajuato. Esta vez, no me detuve en la estación. Fui directamente a la casa. Mi padre estaba en la cama ahora, no en el sillón reclinable. La enfermedad lo había vencido. Su cuerpo, que había sido fuerte y capaz durante mis primeros 39 años de vida, ahora era frágil. Era como ver un edificio que estaba siendo demolido desde el interior. Pensé que no vendrías, dijo cuando entré en su habitación. Dije que vendría, respondí, acercándome a la cama. ¿Entiendes ahora?, preguntó papá. ¿Entiendes por qué lo hice? Entiendo que fue valiente, respondí. Pero también entiendo que fue egoísta. Mi padre sonrió débilmente. Pensé que dirías eso en algún momento. ¿Egoísta? ¿Cómo fue egoísta salvar a tu familia?, pregunté. Porque privaste a Sofía y a mí de nuestra verdadera historia, respondí, mi voz más dura de lo que pretendía. Porque durante 13 años construimos nuestras vidas sobre una mentira. Porque cuando finalmente supimos la verdad, fue como si alguien hubiera reescrito quiénes somos. Mi padre no respondió inmediatamente. Simplemente me observó, como si estuviera evaluando quién era yo en realidad. ¿Habrías preferido saber?, preguntó finalmente. ¿Habrías preferido crecer sabiendo que alguien te había amenazado? ¿Que tu padre había rechazado millones de pesos en dinero fácil para mantener su integridad? ¿Que vivías bajo la amenaza de represalias? No lo sé, respondí honestamente. Pero habría preferido que me dieras el crédito de decidir por mí mismo. Mi padre respiró con dificultad. Eres como yo, dijo, orgulloso, insistiendo en que te respeten como adulto incluso cuando eras un niño, insistiendo en que mereces toda la verdad, incluso cuando la verdad puede ser destructiva. Pasé esa noche en la casa. Dormí en mi vieja habitación, en la cama donde había dormido durante los primeros 26 años de mi vida.
Las paredes seguían teniendo las mismas rayaduras que había hecho cuando tenía 12 años. El closet seguía teniendo mis ropa de preparatoria, cuidadosamente guardada por mi madre. A la mañana siguiente, fui a ver a Villanueva. No puedo explicar completamente por qué lo hice. Fue una decisión impulsiva, alimentada por la frustración, por la necesidad de entender exactamente con qué había estado tratando mi padre. Villanueva estaba en la Penitenciaria Federal de El Rincón, en Durango, a 5 horas de Guanajuato en auto. Conduje solo. Sofía no sabía dónde iba. Mi padre no habría aprobado. El proceso para visitar a un preso federal es burocrático y deprimente. Tuve que registrarme. Tuve que explicar mi relación con Villanueva. Tuve que someterse a un escaneo de seguridad. Y finalmente, después de 3 horas, fui escoltado a una sala de visitas donde Villanueva estaba esperándome. Era un hombre de 62 años, con el cabello completamente gris, ojos que habían visto cosas que no quería imaginar. Llevaba el uniforme gris de la prisión. Se veía más pequeño que lo que había imaginado, más ordinario. «No te conozco», dijo cuando me senté frente a él. Hablaba en tono de pregunta. «Soy Carlos Mendoza», respondí. «Mi padre es Arturo Mendoza. Trabajaba como contador para tu empresa de transportes». El reconocimiento cruzó el rostro de Villanueva. «El contador que se negó», dijo lentamente. «Ese Mendoza. Has crecido desde entonces». «¿Por qué lo amenazaste?», pregunté directamente. «¿Por qué estás aquí?», respondió Villanueva con una pregunta. «¿Tu padre te envió para que me interrogaras?». «No, mi padre no sabe que estoy aquí». Villanueva se recostó hacia atrás en su silla. Por un momento, simplemente me observó. «Porque necesitaba su cooperación», respondió finalmente. «Necesitaba que alguien que entendiera los números me ayudara. Alguien que pudiera hacer que 600 millones de pesos desaparecieran en registros. Alguien que pudiera mantener a los inspectores confundidos. Y cuando se negó, necesitaba que tuviera razones para cambiar de idea», dijo Villanueva sin inflexión emocional. «La razón más simple es el miedo». ¿Miedo a qué? ¿A que le sucediera algo a mi familia? «A que le sucediera algo a su familia», confirmó Villanueva. «A que su hija desapareciera en su camino a la escuela. A que su hijo tuviera un accidente muy desafortunado. A que su esposa se enfermara de algo incurable. Hay muchas formas de hacer que una persona coopere, muchacho. La amenaza es la más efectiva, pero él no cooperó», dije. «No, él no cooperó», estuvo de acuerdo Villanueva, lo cual me sorprendió. Esperaba que un hombre con una familia tuviera más sentido de autopreservación, pero tu padre era diferente. Tenía principios. Conozco a muchos hombres en la vida que dejo atrás, hombres que dijeron que tenían principios. Tu padre fue uno de los pocos que realmente los tenía. ¿Es un cumplido?, pregunté. «Es una observación», respondió Villanueva. «Tu padre fue la única persona que ha resistido mis amenazas. Fue la única persona que me ha mirado a la cara y ha dicho no. Eso merece respeto, incluso desde donde estoy ahora». «¿Alguna vez planeaste hacer algo?», pregunté. «¿Algo real? ¿O fueron solo amenazas?». «Amenazas», dijo Villanueva. «Porque una vez que haces algo real, pierdes el poder de la amenaza. Y necesitaba que tu padre creyera que estaba en peligro real, pero nunca habría tocado a tu familia. Eso habría sido demasiado ineficiente. Así como no tiré basura innecesariamente. La violencia sin sentido es para los idiotas. Yo nunca fui un idiota». Regresé a Guanajuato con información que no sabía si debería compartir. Encontré a mi padre durmiendo. Sofía estaba en la sala, leyendo. «¿Dónde estuviste?», preguntó Sofía cuando entré. «Fui a ver a Villanueva», respondí. Sofía cerró su libro lentamente. «¿Hiciste qué?». «Fui a la prisión. Quería entender qué tipo de hombre era. Quería entender por qué papá hizo lo que hizo». «¿Y?», pregunté Sofía. Y me dijo que fueron solo amenazas, que nunca habría realmente hecho nada. «¿Y crees eso?», preguntó Sofía. «Creo que probablemente es cierto. O al menos, cierto en su mente. Creo que Villanueva operaba a través del miedo, no a través de la acción, que mantenía el control siendo lo suficientemente amenazador como para que la gente obedeciera».
¿Eso hace que lo que papá hizo sea menos importante?, preguntó Sofía. No, respondí. Creo que lo hace más importante. Papá se enfrentó a un hombre cuya arma era el miedo, y se negó a ser controlado por ese miedo. Eso requiere un tipo especial de valentía. Esa noche, me senté con papá. Le conté dónde había ido. No me recriminó. De hecho, pareció estar esperando que viniera información de alguna parte. ¿Crees que fui tonto?, preguntó papá. ¿Tonto? No, respondí. Pero tal vez demasiado valiente. Tal vez no consideraste completamente lo que estabas arriesgando. Lo consideré, respondió papá. Consideré completamente lo que estaba arriesgando y decidí que mi integridad era más importante que el dinero, que mis valores eran más importantes que mi comodidad, que mis hijos merecían un padre que se parara en lo que era correcto, incluso si eso significaba que teníamos que mudarnos lejos, que teníamos que comenzar de nuevo. ¿Y si Villanueva hubiera hecho algo?, pregunté. ¿Si las amenazas no hubieran sido vacías? Entonces habría sido culpa mía, respondió papá. Y tendría que vivir con eso. Pero al menos habría sabido que no sacrifiqué mi alma por dinero. Al menos habría sabido que intenté hacer lo correcto. Una semana después, mi padre murió. Fue tranquilo. Sofía estaba con él. Yo estaba en la cocina, preparando café para el médico que lo visitaba regularmente. Sofía simplemente vino y me dijo, se fue. No hubo drama. No hubo momentos de cine. Solo un hombre que decidió que había vivido suficiente, que había contado su verdad y que ahora podía descansar. El funeral fue 3 días después. Vino gente de toda Guanajuato, colegas, amigos, vecinos, personas cuya vida mi padre había tocado de alguna manera. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd a la tierra, yo estaba pensando en todas las cosas que no había dicho, todos los «te quiero» que había postergado, todos los momentos que había dejado pasar porque estaba demasiado ocupado construyendo mi vida en la capital para pasar tiempo en Guanajuato. Sofía se acercó y colocó su mano en mi hombro. Hizo lo correcto, dijo. Eso es lo que importa ahora. ¿Crees que lo habría hecho diferente?, pregunté. Si hubiera sabido entonces que solo le quedaban 13 años, no lo sé, respondió Sofía. Pero creo que papá era el tipo de persona que haría lo mismo una y otra vez, sin arrepentimiento, sin segundas conjeturas. Pasé una semana en Guanajuato después del funeral, ordenar los asuntos de mi padre, acordar con Sofía qué hacer con la casa, leer los documentos que había dejado, incluyendo su testamento, que era simple, dividir todo equitativamente entre nosotros. Pero encontré algo más, un diario, escrito a mano, páginas y páginas de reflexión. Comencé a leerlo una tarde, sentado en el patio de la casa, bajo la sombra de un árbol de aguacate que mi padre había plantado hace 30 años. Las primeras entradas eran desde 2011, justo después de que nos habíamos mudado a la capital. He hecho lo correcto, he salvado a mi familia, pero me pregunto si también los he privado de algo. Les he privado de la verdad. Les he privado de la comprensión de qué tipo de mundo es realmente este. ¿Es eso protección o es cobardía disfrazada de amor? Las entradas continuaban, año tras año. Preguntas, dudas, reflexiones. Una entrada de 2018 decía, Carlos ha visitado solo una vez este año. Está construyendo su vida en la capital. Está olvidando de dónde vino. Sofía me dijo que espera que algún día entienda por qué le miento. ¿Cómo le explico que la verdad habría sido más destructiva que la mentira? Leí el diario completo. 3000 páginas de angustia. 3000 páginas de un hombre que se estaba cuestionando constantemente si había tomado la decisión correcta. 3000 páginas de amor, de miedo, de una vida vivida en el borde de la culpabilidad. La última entrada era de hace 2 semanas, después de que me había ido de Guanajuato. Hoy le conté la verdad a Carlos. Espero que comprenda que lo hice por él. Espero que entienda que cada decisión que tomé, cada mentira que conté, fue para protegerlo. Pero sé que está furioso. Sé que cree que fui injusto privándolo de su propia historia. Tal vez tenga razón. Tal vez sea hora de que entienda que los padres no siempre tenemos las respuestas correctas.
Solo hacemos nuestro mejor esfuerzo con lo que sabemos. Cerré el diario, y por primera vez desde que mi padre murió, lloré. No lloré de pena, lloré de comprensión, lloré de la realización de que papá había estado agonizando con esa decisión durante 13 años, que cada día de su vida en la capital había sido marcado por la culpabilidad de haberme mentido. Pasé esa noche leyendo y releyendo sus palabras, y lentamente, algo cambió dentro de mí. La rabia se transformó, la comprensión reemplazó la frustración, y finalmente, una paz que no había sentido en semanas comenzó a instalarse. Mi padre no era un hombre que me había mentido. Era un hombre que había tomado una decisión imposible en una circunstancia imposible. Era un hombre que había elegido vivir con la culpabilidad de su mentira en lugar de permitir que sus hijos vivieran con el peso de la verdad. ¿Fue la decisión correcta? No estoy seguro. Probablemente sea una de esas cosas que nunca sabremos con certeza. Pero era una decisión hecha desde el amor, y eso finalmente era lo que importaba. 3 meses después del funeral, recibí una llamada que no esperaba. Era un martes por la tarde. Estaba en mi oficina en la Ciudad de México, revisando los estados financieros de una empresa farmacéutica que había contratado nuestros servicios de auditoría. Mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo en ese momento me hizo responder. ¿Carlos Mendoza?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Rodrigo Salinas. Soy abogado. Estoy manejando algunos asuntos relacionados con la operación de Héctor Villanueva. Necesito hablar contigo sobre tu padre. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi padre murió hace 3 meses, respondí. No tengo nada que hablar sobre Villanueva. Entiendo tu reticencia, dijo Salinas. Pero hay información que necesitas saber, información que afecta directamente a tu familia. ¿Podríamos reunirnos? Digamos mañana, en un lugar público si te hace sentir más cómodo. Algo en su tono me hizo aceptar. Tal vez era curiosidad. Tal vez era la necesidad de cerrar definitivamente ese capítulo. No estoy seguro. Hay una cafetería cerca de mi oficina, dije finalmente. Café Insurgentes, en la esquina de Reforma y Insurgentes, mañana a las 3. Ahí estaré, respondió Salinas antes de colgar. Esa noche no dormí bien. Mi mente giraba alrededor de las posibilidades. ¿Qué podría querer un abogado relacionado con Villanueva? ¿Había algo que mi padre no me había contado? ¿Había consecuencias legales que todavía estaban pendientes? A las 2:45 de la tarde siguiente, llegué a Café Insurgentes. Era un lugar moderno, con ventanas amplias que daban a la calle, lleno de profesionistas que trabajaban en sus laptops. Me senté en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver a la gente entrar. Salinas llegó exactamente a las 3. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris perfectamente planchado, maletín de cuero en mano. Se veía exactamente como esperarías que se viera un abogado corporativo. Carlos, dijo al acercarse, extendiendo su mano. Gracias por reunirte conmigo. Nos sentamos, ordenamos café, y entonces Salinas abrió su maletín y sacó una carpeta manila gruesa. Lo que te voy a contar va a ser difícil de procesar, comenzó. Pero necesito que escuches todo antes de hacer preguntas, asentí. Después de que Villanueva fue arrestado en 2015, el gobierno federal inició una investigación masiva de todas sus operaciones. Como sabes, había 23 empresas diferentes, 600 millones de pesos lavados durante una década. Fue una de las operaciones más grandes que se han desmantelado en México. Sé todo esto, dije. Lo investigué después de que mi padre me contó la verdad. Lo que probablemente no sabes, continuó Salinas, es que durante la investigación, los federales encontraron algo interesante. Encontraron que tu padre había dejado un rastro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de rastro? Tu padre era contador, explicó Salinas, y era bueno en su trabajo, muy bueno. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Transportes Guanajuato del Centro, antes de rechazar la oferta de Villanueva, hizo algo inteligente, copió registros, documentó irregularidades.
Guardó evidencia. Salinas abrió la carpeta y sacó varios documentos. Estos son copias de archivos que tu padre mantuvo durante casi 6 meses. Registros contables que mostraban exactamente cómo Villanueva estaba moviendo el dinero. Facturas falsas. Transferencias sospechosas. Todo. ¿Por qué haría eso?, pregunté. Si mi padre rechazó trabajar para Villanueva, ¿por qué guardaría evidencia? Porque tu padre era inteligente, respondió Salinas. Guardó esa evidencia como un seguro, como una forma de protección. Si Villanueva alguna vez decidía hacerle daño a él o a su familia, tendría algo con qué negociar. Pero nunca la usó, dije lentamente. Simplemente se fue. Exacto, confirmó Salinas. Tu padre se fue y guardó esa evidencia en una caja de seguridad en un banco en Guanajuato. La dejó ahí durante 13 años. Nunca la tocó. Nunca se la entregó a las autoridades. Simplemente existía. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Porque cuando tu padre murió, el banco notificó a las autoridades sobre la caja de seguridad. Es procedimiento estándar cuando el titular muere y no hay instrucciones específicas sobre qué hacer con el contenido. Las autoridades abrieron la caja, encontraron la evidencia y se dieron cuenta de que tu padre había estado sentado sobre información que podría haber ayudado a arrestar a Villanueva años antes. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Estás diciendo que mi padre podría haber ayudado a detener a Villanueva antes? ¿Que podría haber evitado que otros contadores fueran amenazados? ¿Que podría haber salvado a otras familias? No es tan simple, respondió Salinas rápidamente. La evidencia que tu padre guardó era útil, pero no era suficiente por sí sola para arrestar a Villanueva. Habría sido una pieza del rompecabezas. Habría ayudado, sí, pero no habría sido la solución completa. Pero aún así, insistí. ¿Por qué no la entregó? ¿Por qué simplemente la guardó? Porque tenía miedo, respondió Salinas. Tu padre sabía que si entregaba esa evidencia, Villanueva se enteraría de quién fue la fuente, y entonces las amenazas se volverían reales. Tu padre eligió la seguridad de su familia sobre la justicia. Me recosté hacia atrás en mi silla. El café enfrente de mí se estaba enfriando, sin tocar. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté finalmente. Porque hay consecuencias, respondió Salinas. La evidencia que tu padre guardó ahora es parte del expediente público. Y hay personas que saben que existía. Personas que trabajaban para Villanueva. Personas que ahora están fuera de prisión o que nunca fueron arrestadas. ¿Estás diciendo que estoy en peligro?, pregunté. Estoy diciendo que es posible, respondió Salinas cuidadosamente. Villanueva está en prisión, pero tenía socios. Tenía gente que dependía de él. Y algunos de ellos podrían estar interesados en saber quién guardó esa evidencia. ¿Quién podría tener más información? No tengo más información, dije rápidamente. Mi padre nunca me dijo nada sobre esa evidencia, ni siquiera sabía que existía hasta ahora. Lo sé, dijo Salinas. Pero ellos no lo saben. Por eso estoy aquí. Para advertirte. Para decirte que seas cuidadoso. Que estés alerta. Salinas cerró la carpeta y la empujó hacia mí. Esta es una copia de toda la evidencia que tu padre guardó. Pensé que deberías tenerla. Deberías saber exactamente qué hizo. ¿Y por qué lo hizo? Me quedé mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa. No la quiero, dije. La necesitas, respondió Salinas. Necesitas entender completamente la situación en la que estás. Necesitas saber con qué estás tratando. Tomé la carpeta, aunque cada instinto en mi cuerpo me decía que la dejara en la mesa. Salinas se levantó para irse, pero antes de hacerlo me dio una tarjeta. Si necesitas ayuda, si algo sucede, si notas algo extraño, llámame. Y entonces se fue, dejándome solo con una carpeta llena de secretos que mi padre había guardado durante 13 años. Esa noche, en mi departamento, abrí la carpeta. Adentro había cientos de páginas, hojas de cálculo, registros de transacciones, notas escritas a mano en la letra inconfundible de mi padre. Cada página era una evidencia de corrupción, de dinero siendo movido de una cuenta a otra, de facturas que no correspondían con servicios reales, de un sistema elaborado diseñado para hacer que el dinero ilegal pareciera legal,
Pero lo que más me impactó fueron las notas, las reflexiones personales que mi padre había escrito en los márgenes. En una página que documentaba una transferencia de 3 millones de pesos, mi padre había escrito, ¿cuántas vidas destruidas por esta cantidad? ¿Cuántas familias? En otra página, junto a una lista de empresas fantasma, había escrito, esto es más grande de lo que pensé. Villanueva no es solo un criminal, es parte de algo mucho más grande. Pasé horas leyendo, y mientras leía, una imagen diferente de mi padre comenzó a formarse. No era solo un hombre que había rechazado trabajar para un criminal. Era un hombre que había documentado meticulosamente un crimen masivo, que había creado un registro que algún día podría ser útil. Pero también era un hombre que había decidido que la seguridad de su familia era más importante que la justicia. ¿Fue cobardía? ¿Fue valentía? No estoy seguro. Probablemente era ambas cosas al mismo tiempo. A las 2 de la mañana, cerré la carpeta. No podía leer más. Mi cerebro estaba sobrecargado con información que no sabía cómo procesar. Llamé a Sofía. ¿Estás despierta? Pregunté cuando respondió, su voz somnolienta. Lo estoy ahora, respondió. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo, sobre papá, sobre algo que acabo de descubrir. ¿Puede esperar hasta mañana? Preguntó Sofía. No, respondí, no puede. Hubo una pausa. Está bien. Dame 30 minutos para prepararme. Te llamo por videollamada. 30 minutos después, Sofía apareció en mi pantalla, pero alerta. ¿Qué pasó? Preguntó. Le conté todo. Sobre Salinas, sobre la evidencia, sobre las notas que papá había dejado, sobre la advertencia de que podríamos estar en peligro. Sofía me escuchó en silencio. Cuando terminé no dijo nada por un largo momento. «Sofía», pregunté, «¿estás ahí?» «Estoy aquí», respondió. «Solo estoy procesando». «¿Sabías algo de esto?», pregunté. «No», respondió Sofía. «Papá nunca me dijo nada sobre evidencia Nunca mencionó guardada. una Caja de seguridad. Esto es completamente nuevo para mí también». «¿Qué hacemos?», pregunté. «No lo sé», respondió Sofía honestamente, «pero creo que necesitamos ser cuidadosos. Creo que necesitamos tomar en serio la advertencia de Salinas». «¿Crees que realmente estamos en peligro?», pregunté. «No lo sé», respondió Sofía. «Pero no creo que debamos ignorar la posibilidad». Pasamos la siguiente hora discutiendo opciones. ¿Deberíamos contratar seguridad? ¿Deberíamos mudarnos? ¿Deberíamos ir a la policía? Finalmente, decidimos que la mejor opción era esperar, estar alertas, pero no entrar en pánico. «Papá nos protegió durante 13 años», dijo Sofía. «No vamos a dejar que su legado sea arruinado por el miedo ahora». Esas palabras se quedaron conmigo. Y mientras me iba a dormir esa noche, me di cuenta de que Sofía tenía razón. Mi padre había vivido con miedo durante 13 años, pero no había permitido que ese miedo lo definiera. Había seguido viviendo, había seguido siendo un buen padre, había seguido siendo un hombre íntegro, y yo haría lo mismo. 2 semanas después, algo sucedió. Estaba saliendo de mi oficina un viernes por la tarde cuando noté a un hombre observándome desde el otro lado de la calle. Era alto, de complexión robusta, vestido con jeans y una chaqueta de cuero. No hizo ningún movimiento hacia mí, simplemente me observó. Caminé hacia mi auto, fingiendo no haberlo notado. Pero mientras conducía a casa, miré por el espejo retrovisor. Había un auto negro siguiéndome. Mantenía su distancia, pero era claramente intencional. Cambié de carril. El auto negro cambió de carril. Tomé un desvío innecesario. El auto negro me siguió. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La advertencia de Salinas resonaba en mi cabeza. En lugar de ir directamente a mi departamento, conduje a una comisaría de policía cercana. Estacioné enfrente. El auto negro pasó lentamente y luego desapareció. Me quedé sentado en mi auto durante 20 minutos, esperando. Pero el auto negro no regresó. Llamé a Salinas inmediatamente. «Creo que alguien me está siguiendo», dije cuando respondió. «¿Estás seguro?», preguntó. «Bastante seguro. Un hombre me estaba observando. Un auto me siguió.
Conduje a una estación de policía y desaparecieron. ¿Obtuviste las placas del auto? Preguntó Salinas. No, admití. Estaba demasiado asustado para pensar claramente. Está bien, dijo Salinas. Escucha, esto es lo que vas a hacer. Vas a ir a casa, vas a ser cuidadoso y vas a llamarme si algo más sucede. Mientras tanto, voy a hacer algunas llamadas. Voy a ver si puedo averiguar quién podría estar interesado en ti. ¿Debería ir a la policía? Pregunté. ¿Y decirles qué? Respondió Salinas. ¿Que alguien te miró y un auto te siguió? No tienen base para hacer nada. Necesitas evidencia más concreta. Esa noche no dormí. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Cada auto que pasaba por la calle me hacía mirar por la ventana. A las 3 de la mañana mi teléfono sonó. Era Sofía. Alguien estuvo en la casa, dijo, su voz temblando. En la casa de papá en Guanajuato. Los vecinos me llamaron. Dijeron que vieron luces adentro. ¿Llamaste a la policía? Pregunté. Sí. Fueron a revisar. Dijeron que alguien había forzado la entrada, que habían revuelto todo, pero no se llevaron nada valioso. Solo buscaban algo. Mi estómago se hundió. Están buscando más evidencia, dije. ¿Creen que papá guardó más de lo que entregó? ¿Guardó más? Preguntó Sofía. No lo sé, respondí. Pero claramente alguien piensa que sí. Esta situación estaba escalando más rápido de lo que había imaginado, y me di cuenta de que la decisión que mi padre había tomado 13 años atrás todavía estaba teniendo consecuencias. Las sombras del pasado nos habían alcanzado, y ahora teníamos que decidir